¿A qué Pedro Sánchez la economía española? No me canso de escuchar en los medios afines, es decir, el 99%, lo bien que le va a la economía. Salen catedráticos en economía como hongos a contarnos en la secta de Ferreras lo bien que le va a ir a España. Incluso los bancos y otras instituciones financieras en sus informes refuerzan esa idea de que todo va a ir bien. Me recuerdan a Papá Botín, animando a la gente a ir de vacaciones en el 2008 para encontrarse a la vuelta sus empresas cerradas. Pero, ¿cuál es el verdadero estado de la economía española? Al final, dato mata relato. Emplearé aquí los datos que aporta la página datosmacro.expansión por estar muy actualizados. Lo primero que hay que señalar es que cualquier análisis está fuertemente distorsionado por las convulsiones pandémicas de 2020, por lo que para ver el estado de la economía y su evolución temporal conviene comparar la situación actual con la previa a la pandemia, es decir, la del año 2019. A falta de datos definitivos de 2022, lo primero es comparar la evolución del Producto Interior Bruto, el gasto público y la deuda pública entre 2019 y 2021. Así, podemos ver que en 2019 el Producto Interior Bruto fue de 1.245.000 millones de euros. Y en 2021, sin deflactar, el Producto Interior Bruto a precios de mercado fue de 1.206.000 millones de euros. Sin embargo, el gasto público en 2019 fue de 526.000 millones de euros, mientras en 2021 aumentó a 610.000 millones de euros, un 16% más. Por otro lado, el gasto privado, la parte del Producto Interior Bruto que corresponde al sector privado, fue de 719.000 millones de euros en 2019, mientras que fue de 596.000 millones de euros en 2021. Es decir, disminuyó en un 17%. Es decir, vamos hacia una economía estatalizada. Conviene tener en cuenta que se suponía que la caída del Producto Interior Bruto de 2020 debería haber sido compensada totalmente en 2021, con una recuperación en V, a ser por causas exógenas. Y así ha sido en prácticamente casi todos los países menos España, que apenas recuperó un 4,5% de lo perdido en 2020 en relación a 2019, cuando lo normal hubiera sido que recuperara el 100% y hubiera además crecido al menos otro 2%. Comparemos ahora la deuda pública por periodos. En 2019 aumentó en 15.000 millones de euros. En 2020 en 122.000 millones de euros, un 11% sobre el Producto Interior Bruto. En 2021, a pesar de la recuperación, se requirieron 82.000 millones de deuda pública para apuntalar la economía. Eso representa un 6,5% del PIB. Sin ese dinero con el que pagar pensiones, funcionarios y demás pesebre público, con el que animar el gasto privado, el crecimiento del PIB hubiera sido negativo. Es decir, hubiéramos seguido en recesión. Por lo tanto, la situación de 2021 no tiene comparación con la preexistente en 2019. Lo peor es que en 2022 vamos por el mismo camino o peor, ya que hasta septiembre de 2022 se había incrementado la deuda pública en 77.000 millones de euros. Y de seguir por ese camino, no hay que descartar que se superen los 110.000 millones de euros a final de año. Una deuda pública que ha superado ya los 1,5 billones de euros y que, si sumamos otras obligaciones del Estado por más de 300.000 millones,
aumenta la cifra a más de 1,8 billones de euros. Es decir, una familia media de 4 personas tiene una hipoteca pública de 160.000 euros. ¿Y cómo va 2022? Tenemos los datos de los 3 primeros trimestres. Podemos compararlos con los de 2019 deflactándolos a los tipos de inflación medios de cada trimestre. De esta forma, obtenemos los siguientes resultados. En el primer trimestre, la caída es del 4% sobre los datos de 2019. En el segundo trimestre, esa caída aumenta hasta 6,1%. Y en el tercer trimestre, la caída del PIB llega a ser del 9,35% respecto al PIB obtenido en el tercer trimestre del 2019. Se puede ver cómo la brecha aumenta a la espera de los resultados del cuarto trimestre, que quizás no sean tan malos como consecuencia del aumento de la exportación a resultar más competitivos nuestros productos por el menor coste de la energía, aunque no esperen milagros. Aún más, si se comparan esos datos de PIB trimestral deflactados con los de 2021, no se observa crecimiento alguno. Más aún, de crecimiento de la economía. Mientras, todos los estamentos oficiales indican que se crece, posiblemente porque hacen trampas al solitario, usando el índice de inflación subyacente en lugar del índice de inflación real. Y esos datos hay que tener en cuenta que son habiendo requerido más de 77.000 millones de euros de deuda pública y miles de millones de euros más que han llegado en forma de ayudas europeas. Con todo y con suerte, la pérdida del Producto Interior Bruto con respecto a 2019 no será menor del 5%. Y hay que sumar otro problema. El gasto público del próximo año se disparará cuando se ajuste el poder adquisitivo de sueldos y pensiones públicas y se trasladen los costes a los contratos públicos. Si asumiéramos como bueno un crecimiento anual del 2% de la economía, hemos perdido un 12% del Producto Interior Bruto en 3 años, a pesar de haber necesitado casi 300.000 millones de deuda pública. Es evidente que sin ese dinero para resucitar el consumo privado, la economía hubiera entrado en crisis. España tiene una adicción a una droga que se llama deuda pública, con la que se dopa para generar un supuesto bienestar artificial a la sociedad a la que adormece, sin pensar en el nefasto efecto que ello tiene para la salud del cuerpo económico y social a largo plazo. Pero ahora nos encontramos también con otro problema, el interés de la deuda. Los inversores privados, de hecho, están perdiendo dinero ahora mismo, como consecuencia de la inflación. Y además, al subir los tipos de interés, la deuda pública pierde interés, salvo que se suban los intereses. Con un 150 de deuda sobre el PIB, cada punto que suban los intereses añadirán un 1,5% más de gasto adicional sobre el PIB para pagar esos intereses de la deuda. Un modelo económico basado en deuda pública no es sostenible a largo plazo. El crecimiento solo puede venir de la economía